¿Qué tal? Buen día. Somos el equipo número 1, formado por Iván, Gisela y su servidor Uriel, de la empresa Shewat. Y a continuación vamos a realizar nuestra entrevista a nuestra asesora emprendedora, Michelle. Y bueno, Michelle, pues cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Ok, bueno, mi nombre es Michelle García Ríos, tengo 21 años y bueno, pues efectivamente soy emprendedora. Hace tiempo empecé, pero con un tema de una asociación civil, que era lo que mayormente trabajaba, y pues era una parte de apoyo social más que emprendimiento como el que hago ahora. Y eso pues me llevó a obtener el Premio Municipal de la Juventud en 2017, Premio Municipal, perdón, Premio Estatal de la Juventud en 2018, y el año pasado me otorgaron el Homo Universitatis, que es como un premio máximo de la universidad en la que estudio, que es la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Allá estudio Derecho y estoy estudiando Economía en la UNAM. Y pues bueno, ahora estoy trabajando en Sabrosón, un proyecto que inicié hace 3 años junto con mi socio Edgar. Es una aplicación de servicio a domicilio y ahorita estamos trabajando pues prácticamente en casi todo el estado de Tlaxcala, en las ciudades importantes como Huamantla, Apizaco, Zacatelco, Tlaxcala, y hace un mes que abrimos Pachuca. Oye, qué interesante, qué buen currículum traes. Bueno, ya nos diste como una introducción de lo que es Sabrosón, que era nuestra primera pregunta. Y nuestra segunda pregunta es, ¿en dónde se ubica o en dónde circula Sabrosón? Nos comentaste que en Tlaxcala, recientemente abrieron en Pachuca y en otros estados. Bueno, y ahora, ¿realizaste algún análisis para determinar estos lugares, estos lugares? Bueno, primero, inicialmente, ¿en dónde surgió Sabrosón? Sí. Ok, Sabrosón surgió aquí en Tlaxcala Centro. Les soy muy sincera, o sea, no teníamos mucha certeza de si iba a funcionar o no. Fue una cuestión como de prueba y error, muy empírico, que entre mis y yo dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a intentar ver cómo funciona, y así fue como sucedió. Posteriormente, la segunda ciudad que abrimos fue Apizaco, después abrimos lo que es Zacatelco, Pachuca, y hace unos días abrimos Huamantla. Ya las ciudades posteriores, pues obviamente las planeamos mucho mejor, con un protocolo. Tuvimos que analizar la zona geográfica, cuál es la población, cuál es el estatus económico, obviamente ya los patrones de consumo. Hay que hacer también pues una parte ya de para que la gente pueda conocer, y pues, o sea, más que nada es, digamos, un análisis de la zona para ver si puede o no ser viable, qué competencias tenemos, analizar obviamente la competencia, ver qué tanto les ha funcionado y qué tanto no. Eh, y obviamente, como les decía, qué patrones de consumo pueden tener las personas de cada ciudad. Oye, excelente. Y bueno, y toda esta idea, cuéntanos, ¿cuándo y cómo fue que surgió la idea? O sea, estabas de repente, no sé, sentada, ibas a desayunar y como que te dio flojera hacer el desayuno y dijiste, ¿sabes qué? Como que necesito una aplicación para que alguien me traiga algo a mí. ¿O qué? ¿Cómo fue que surgió? A ver. Pues de hecho, mi mamá no es así como la típica mamá que te cocina así siempre, ¿no? Entonces, yo como que toda mi secundaria y la prepa me la pasaba comiendo papitas. Eh, entonces a veces yo decía así como, se me antoja esto, se me antoja el otro, ¿no? Pero pues no había como nadie que te llevara a domicilio. Entonces yo conocí a mi socio como de vista, así que era programador y todo esto, porque obviamente yo no sé nada de programación. Yo me dedico a la parte empresarial, administrativa. Eh, y entonces, pues, bueno, así fue como un día él y yo íbamos para el mismo lugar del transporte, y en el transporte íbamos platicando y todo esto, y le digo, oye, ¿por qué no hacemos esto y así? Y me dice, no, sí, pues yo también tengo esa idea, estaría padre, hay que hacerlo. Y así fue como empezamos. O sea, fue un proyecto que empezamos en enero del 2018, lo empezamos a planear, a trazar, tuvimos Zoom, estuvimos ahí como que platicándolo mucho, planeando, y ya en mis vacaciones entre la prepa y la universidad fue cuando decidimos ya empezar a tocar puertas, que fue ir a ver a los negocios, empezar a buscar repartidores, hacer la página de Facebook, completo. Ok. Y bueno, aquí mencionaste algo interesante que fue que dijiste que tú no tenías, bueno, conocimiento sobre lo de la programación.
Y entonces ahí tú nos recomiendas para nosotros en nuestra empresa, en las áreas en las que no tengamos experiencia, pues contratar o recurrir a una persona que tenga más experiencia en ciertas áreas, ¿no? Como en este caso fue la programación, que tú no tenías, como que tú te enfocabas más a la parte administrativa, empresarial, y pues te complementaste con tu amigo, que es el de la parte de programación. Sí, sí, así es. Pues realmente mi socio fue una parte muy fundamental de Sabrosón y fue una pieza clave por, pues precisamente por lo que les comentaba, ¿no? O sea, siempre es apalancarte de algo, porque obviamente yo no había entrado a la universidad, ¿no? Entonces yo no tenía ninguna profesión pues clara. Entonces también contable, obviamente tuvimos que contratar un contador, tuvimos que contratar un abogado y varias personas que pues nos pudieran llevar el proyecto. Entonces realmente yo, cuando me preguntan un poquito de la parte de emprendimiento, dependiendo de qué sea, siempre les recomiendo que esté de la mano, que busquen a alguien, ¿no? Si es una parte tecnológica, sí tiene que haber un programador que ya tenga cierta experiencia, tiene que haber una parte contable muy clara, muy buena en la parte de las finanzas, porque si no puede ser un desastre. Y por otro lado, pues también la parte legal, que es muy importante, de verdad, muchas personas como que no lo ven así, pero hay que ver la parte del registro de marca, hay que ver la parte de, por ejemplo, de toda la, eh, bueno, digamos, si el nombre ya está registrado, porque, por ejemplo, es decir, su empresa, a lo mejor ustedes la hacen todo y empieza a ser famosa, pero resulta ser que hay otra empresa que se llama exactamente igual, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver, obviamente, esta parte legal de la marca, del uso y todo esto, porque si no, pues puede haber también lo que tienen que hacer. Y también, si se hace alguna parte tecnológica o algo así, tiene que haber parte del INPI y todo esto, para que también, porque, por ejemplo, la parte tecnológica también es una obra, entonces también tiene que estar protegida, porque es algo que ya es, digamos, tuyo y que nadie más te lo puede copiar. Mientras, si tú no tienes una protección legal, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces siempre es muy importante llevar, yo creo, todas esas áreas de inicio. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta iba relacionada a eso. Si habías realizado una planeación y qué era lo que habías hecho, pues creo que queda claro que sí llevaste una buena planeación, te asesoraste pues con bastantes personas. Y la siguiente pregunta es, ya una vez que tú echaste a andar la idea de Sabrosón, pues bueno, igual al inicio y antes, ¿qué estrategias utilizaste para atraer a los usuarios? Para que, bueno, pues ellos quisieran utilizar Sabrosón. Ok, bueno, pues yo creo que lo que más nos funcionó de inicio, y no es porque Tlaxcala realmente es una ciudad pequeña, fue como de boca en boca. ¿Por qué? Porque era una idea como innovadora, algo que la gente no conocía, era una aplicación que no existía aquí, o era más bien un servicio que no existía. Entonces tuvimos que ver a todo antes, tuvimos que ver a los clientes, a los repartidores, y más que una publicidad, más que un flyer, más que meterle, invertirle, por ejemplo, a las redes sociales, es hablar con la gente, con tus clientes. Yo me acuerdo que cuando empezábamos mi socio y yo, imprimimos unas fotocopias de Sabrosón, ¿no? Y él y yo andábamos volanteando en el centro y le contábamos a la gente, mira, es una aplicación así y pues tienen que ser así, con mis amigos, con mi familia. Y de ahí como que se empezó a esparcir. Con los restauranteros lo mismo, ¿no? Uno como que nos cachó la idea, todo esto, ahí fue donde la gente dijo, ah, sí me interesa, está padre el servicio, y lo empezaron a recomendar con otras personas. Entonces creo que de inicio la publicidad de boca en boca es muy funcional, y yo creo que fue lo que más nos ayudó, porque vaya, nuestras redes sociales creo que sí han sido también un parteaguas importante para que la gente nos conozca, pero no lo es todo, no lo es todo. A pesar de que vivimos en el mundo de redes sociales, creo que todavía la comunicación persona a persona y la recomendación que puedan hacer a ti vale muchísimo más que algo que puedes ver en redes sociales que ya en ocasiones tú ni siquiera crees que es tan real, ¿no? Ok, qué interesante, ¿eh? Porque pues cuando uno ve una empresa pues ya sólida como la que tú tienes, pues no se imagina todo el trabajo que se realizó antes. Uno ya nada más ve como ya está establecida, pero ahorita que tú nos cuentas que tú y tus socios se fueron a volantear y toda esta interacción con los clientes, pues es interesante saber lo que hay detrás pues del inicio del emprendimiento. Y ok, bueno, con esta pregunta terminamos la primera entrevista, que era de la unidad 3, y vamos a comenzar con la segunda y última entrevista de esta sesión, que sería la entrevista de la unidad 4, el mercado y satisfacción del cliente. Y bueno,
Ahora, ¿has realizado algún estudio de mercado en donde hayas obtenido información sobre principales competencias, principal mercado de clientes, etcétera? Ya nos habías mencionado que sí tuviste que checar quiénes eran tus competencias, pero bueno, ¿nos podrías platicar un poquito más a fondo cómo fue que hiciste esto? Claro, pues eso yo ya no lo llevo directamente yo, lo lleva mi equipo de trabajo de marketing y diseño. Sin embargo, he revisado todas las propuestas y lo que generalmente hacemos, bueno, en primera, como les decía, es analizar a la población, cuál es el estatus económico para saber si algún servicio puede funcionar. Y sobre todo, qué precio puedes fijar. Por ejemplo, en la escala nosotros fuimos pioneros, ¿no? Entonces, obviamente teníamos la posibilidad de fijar el primer precio. Una vez que entran las competencias, ahí obviamente tienes que hacer un análisis más profundo porque la competencia normalmente lo que va a hacer es bajar tu precio para poder vender. Entonces nosotros tuvimos varios ajustes de precio posteriormente a que entró la competencia, tanto con nuestros clientes como con los negocios, como con los repartidores, ¿no? Eh, el estudio de mercado que se realiza ya como lo decía, es la parte entonces de la población, analizas a la competencia, qué costos tiene, bajo qué condiciones lo está haciendo y cuál es también el diferenciador que pueden tener respecto de lo tuyo. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en Tlaxcala tenemos 3 competencias y entonces nosotros analizamos, ok, ellos funcionan así, tienen un esquema tal, funcionar porque sí, porque no, es su ventaja, cuál es su debilidad sobre nosotros, cómo nosotros lo podemos superar, cómo lo podemos mejorar. Y pues también yo considero, y es algo que creo también mucho, que un competidor, siempre lo escuchaba hace unos días, ¿no? Siempre lo tienes que honrar, porque tu competidor es el que te va a dar siempre la ventaja de, de saber qué necesitas y de motivarte a ti a ser mejor y a crecer. Entonces, toda esta competencia yo creo que también es lo que nos ha ayudado mucho a nosotros a siempre mejorar y a decir, bueno, no tienen esto, pues va, entonces ahora nosotros vamos a meter otro servicio y ahora le vamos a meter otra cosa y ahora vamos a modificar esto. Entonces, parte del estudio de mercado que realizamos fue de esa manera, ¿no? La comparación que realizas entre tu competencia y sobre los consumidores base que ya tienes y, como lo decía, los patrones de consumo y cuáles son las necesidades de esos clientes que tú tienes. Porque, por ejemplo, yo tengo ciertos tipos de clientes. Tengo clientes que a lo mejor me piden una vez a la semana. Tengo clientes que me piden cada fin de semana porque, por ejemplo, los domingos no quieren hacer de comer. Tengo clientes que piden porque tienen mucho trabajo, entonces necesitan que se les lleve a la oficina todos los días, por ejemplo, de comer diferentes cosas. Y ahora no solamente tenemos alimentos, ¿no? Sino tenemos, por ejemplo, una parte que se llama cajerito, tenemos recargas electrónicas, tenemos una parte que se llama mandadito, y el mandadito, por ejemplo, es algo universal, ¿no? O sea, me pueden llevar un suéter, me pueden llevar las llaves, llevar un documento, me pueden hacer un favor, como, no sé, cambiar una llanta, pasar a recoger algo que yo necesitaba, algún negocio que no esté, que me lleven algo. Entonces, es siempre, por eso les decía, seguir innovando bajo esos patrones de consumo, porque habían amigos, clientes, personas que yo veía que tenían cierta necesidad y decía, bueno, entonces a lo mejor a este tipo de consumidores que es muy recurrente, bueno, le podemos hacer una membresía, le podemos hacer un descuento o le podemos dar alguna bonificación con otras alianzas que tengamos con otras marcas. Entonces, más que nada, esa fue parte digamos, del estudio de mercado para poder seguir innovando o mejorando. Excelente y qué interesante además. Y ahora, bueno, nos comentabas que en un inicio, pues tu relación con los clientes pues era directa, ¿no? A través de el habla y de la repartición de volantes, pero actualmente, pues que supongo que ya tienes más tareas que hacer, ya tienes que supervisar más cosas. ¿Cómo tú te interactúas con los clientes? ¿Cómo sabes tú la opinión de los clientes acerca de Sabrosón? Ok, actualmente nosotros tenemos una alta afluencia en la aplicación y obviamente persona que entra a la aplicación es un cliente de nosotros. Eso es muy importante y sobre todo también hay 2 tipos, ¿no? Digamos, los clientes que entran a ver la aplicación pero que no ordenan y los clientes que entran a ver la aplicación pero sí hacen una orden. La mayoría de nuestros estudios en lo que nos basamos es en los clientes obviamente que ordenan. Eh,
Y ahí es en donde nosotros hacemos recurrentemente encuestas que tienen una recompensa. Por ejemplo, tú haces tu pedido y después de eso te aparece una encuesta, digamos, como de satisfacción, como las comunes que conocemos, para saber en qué quieres mejorar, qué restaurante te gustaría ver, qué es lo que necesitas, si quieres que se acomode alguna otra cosa, que no te gusta de la aplicación. Y así es como nosotros podemos de alguna manera medir qué es lo que está fallando o qué es lo que podría funcionar mejor de acuerdo a la opinión de los clientes. Así como tenemos un centro de atención al cliente. Este centro de atención al cliente viene desde redes sociales y también viene desde la aplicación y ya se hace un concentrado de todas las quejas, sugerencias o situaciones que llegan a pasar dentro de la situación de la aplicación en situaciones comunes. Por ejemplo, me llegó mi pedido, tuve tal situación, etcétera, que normalmente son las mismas. Entonces vamos a hacer estándares de acuerdo a las problemáticas que existen para que se puedan solucionar siempre de una manera parecida, porque realmente casi siempre el problema que ocurre es el mismo, entonces la solución tiende a ser la misma. Entonces, así es como nosotros lo vamos midiendo, tanto en encuestas como de nuestro centro de atención a clientes y del servicio al cliente. Ok, excelente. Y una vez que tú, bueno, que tú ya tienes como que esta opinión del cliente, que ya te mandó su queja, su sugerencia, o sea, ¿cómo es que tú resuelves esa queja? ¿O mediante qué actividad haces que él resuelves su sugerencia, su duda, su insatisfacción? Ok, ya es lo que comentaba, por ejemplo, se tiene que estandarizar. Y voy a poner un ejemplo muy claro, es decir, eh, muy recurrentemente puede llegar a lo mejor, bueno, vamos a poner una situación, puede que sucede que los repartidores llegan tarde. Entonces, ahí es cuando tú tienes un problema y es una problemática común, entonces nosotros tenemos que solucionarlo en diversas áreas. Primero, ver qué repartidores son los que están llegando tarde y eso lo bajas desde nuestro centro de datos que tenemos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el tiempo que se hacen todos los repartidores, el historial, desde que llegan al negocio hasta con el cliente. Entonces tenemos que sacar de ahí, por ejemplo, las estadísticas, cuál es el tiempo promedio que están haciendo por repartidor para ver quiénes son los que están demorando más. Y de ahí podemos dar ciertas soluciones. Se pueden dar sanciones al repartidor de acuerdo al reglamento previo que ya tenemos, o por ejemplo, podemos dar una bonificación porque hay repartidores que a lo mejor están entregando en un tiempo promedio mucho menor. Entonces, ahí es donde resuelves una primera parte. Por otra parte, es como la del cliente, ¿no? ¿Cómo lo solucionas con el cliente? Ahí nosotros lo que hacemos también es estandarizar. Dependiendo de la demora, es decir, nosotros podemos decidir, ¿sabes qué? Bueno, el repartidor tardó tanto tiempo, entonces, bueno, el cliente puede recibir una bonificación por esto. Tardó más tiempo, ok, el cliente puede recibir otro tipo de bonificación o puede recibir otro tipo de beneficio posterior, porque también depende. Y normalmente hay un cliente que, por ejemplo, te puede decir, sabes que yo ahorita no quiero nada y a la siguiente, ¿no? Entonces es una bonificación que das posteriormente, pero que también ya lo tienes, digamos, integrado en un estándar de la que puedes dar. Entonces, normalmente para solucionar un problema, primero tienes que centralizar o enfocar cuál es la situación. Una vez que lo tienes muy claro, analizas sobre los datos que tienes, dónde está la problemática, quién está en nuestro caso, porque normalmente es una persona, y de ahí estandarizas qué solución le puedes dar a tu cliente y cómo lo puedes hacer. Pero vaya, o sea, eso es algo que incluso lo puedes tener protocolizado. Digo, es algo que, por ejemplo, nosotros también tendemos a hacer, tener protocolos de servicio al cliente, tener capacitaciones constantes a nuestro personal de atención y servicio al cliente para que ellos sepan en todo momento qué hacer y siempre haya una solución clara para cada situación. Ok, qué interesante. Además, eso de los bonos, creo que es algo que las demás aplicaciones no hacen. Yo no soy muy recurrente de utilizar como que esas aplicaciones, pero las veces que las he llegado a utilizar, como Rappi, se tardan un buen y al final de cuentas pues no te reembolsan nada, ni te dan ese extra como tú nos mencionabas. Y ahora ya hablando de este tema, pues tú nos mencionabas que tienes tres competencias actualmente, como tus competencias potenciales.
¿Y tú qué crees que hace diferente a Sabrosón de esas tres competencias que tú tienes? Ok, yo lo que siempre digo es que para mí y para Sabrosón, lo más importante es la persona. Nosotros no nos basamos en números, nosotros no nos basamos en creer que, por ejemplo, un repartidor eh, es simplemente un ID o es alguien X, ¿no? Yo intento, por ejemplo, y todo mi equipo de trabajo, conocer a todos los repartidores que tenemos, porque es muy importante, se les hace una entrevista, los conocemos, sabemos qué necesidades a veces tienen, los conocemos por su nombre, de hecho tenemos amistad, yo creo, incluso con algunos, eh, hay ciertas bonificaciones a ellos, hay ciertos beneficios, siempre se busca que haya un beneficio para ellos, ¿no? O sea, que son la parte central de Sabrosón. Dentro de la empresa y de lo administrativo también, o sea, yo busco que sea un ambiente de trabajo motivador, inspirador, algo que nosotros también tenemos un plus es que la empresa es como muy juvenil, como todo muy fresco. Entonces eso siempre ayuda a que estemos como en movimiento y que se nos ocurran las ideas y que vayamos motivándonos, ¿no? Entonces, justo la mayoría de los chavos que trabajan conmigo son recién egresados, en su mayoría es su primer trabajo y para mí gustosa, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo algo y estamos haciendo algo que quizá en una empresa común no sucede, que es que ya llegas y todo está estandarizado. Yo siempre les digo, creo que siempre tiene que haber, bueno, creo que un camino, el camino de una empresa lo vamos a crear todos juntos y no lo tiene que crear una persona, lo tiene que poner, porque si no, entonces rompemos una dinámica de innovación y de creación. Y pues digamos con mis negocios lo mismo, o sea, siempre buscamos ir a ver al negocio, intentamos que no sea, por ejemplo, en las competencias, ¿no? A veces pasa, ¿sabes qué? Pues te mando un paquete con tu tablet o te mando un video y bueno, tú ya ahí te haces bolas y que te capacites como puedas y si le entendiste bien, ¿no? No, nosotros damos un seguimiento constante, nos llevamos con los dueños, de repente cuando vamos a comer a los negocios también, platicamos con ellos, oye, ¿cómo vas de la aplicación? ¿Cómo estás? Etcétera. Es decir, creo que la atención y la parte humana y la parte de ver siempre a nuestros clientes y a las personas que trabajan con nosotros como humanos es la base y creo que es lo que más ha funcionado de Sabrosón. Y creo que es el diferenciador de muchos lugares y que es algo que está muy en boga en otras aplicaciones en las que puedo decir que totalmente no existe este trato, que no existe, por ejemplo, un soporte para el repartidor y que siempre ya a los negocios, a los repartidores, a los clientes se les ve como un número, cosa que no, para nosotros no es así. Ok, qué interesante que dices esto que dices. Bueno, más que nada es como la filosofía de tu empresa. Qué padre. Y ya, pues para finalizar, para ya no extenderlos más, quitarte de tu tiempo, este, igual porque ya nomás creo que nos quedan 4 minutos. Pues tú a nosotros, ¿qué nos podrías recomendar como pequeños emprendedores, como que queremos realizar nuestra empresa, queremos hacer lo que tú ya hiciste? O sea, ¿tú qué recomendaciones nos darías? Pues primero que nunca se rindan, eso es algo muy importante para mí, hay que perseverar, o sea, el camino es bien difícil, yo les puedo decir que creo que alguien que es exitoso nunca se va a sentir exitoso, o sea, siempre tienes que seguir eh, pues intentando buscar la manera, perseverar, cosas difíciles siempre van a haber, el dinero, cualquier como problemática que llegues a tener, o sea, nunca es tan grande, y si lo es, pues al final tienes que aprender cómo solucionarlo. Entonces siempre es perseverar, porque uno se puede dar por vencido en cualquier momento y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido. Cuando nosotros empezamos con 600 pesos, o sea, no empezamos con una gran cantidad y pues ahora las cosas han crecido, ¿no? Después, digo, nadie creyó en nosotros, nadie nos prestó dinero, nadie nunca nos quiso ayudar, ni amigos, ni familia, nadie nos entendía y perseveramos en eso. Fuimos al banco, en el banco sí creyeron en nosotros, obviamente, porque había negocio de por medio, nos prestaron dinero y ahí fue como empezamos. Y yo, desde hasta apenas hace poco, y bueno, creo que ahorita seguimos en eso, ha sido un periodo pues de endeudarse, de equivocarse, de tener muchos errores, pero siempre perseverando. Y yo siempre lo que le digo al equipo, digo,
todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tener dificultades. Aquí la cosa es que si te caíste, te levantes. Y ustedes como emprendedores, si van a iniciar algo, siempre tomen eso en cuenta. Un problema, el dinero, alguna situación entre ustedes, es lo que menos los tiene que desmotivar, a todo lo contrario es lo que tiene que hacer que ustedes sigan adelante y que se den cuenta que solucionar un problema vale muchísimo más que rendirse y dejar las cosas atrás, porque todo siempre tiene solución y lo que no, digo, también hay que dejarlo, que fluya y que siga. Entonces, para mí es muy importante decirles eso. Todo lo pueden solucionar, todo con perseverancia y con mucha pasión por lo que hacen. Y digo, siempre trabajen mucho en equipo, apalánquense de las personas que puedan conocer, que les ayuden dentro del camino, lo que les decía, y hay que estar muy vivos en la cuestión de que hay que invertirle, no por ahorrar también piensen que van a solucionar algo más fácil. Como les decía, siempre hay que buscar algún experto, siempre hay que buscar, por ejemplo, la parte financiera, la parte legal, la parte administrativa, hay que buscar que sea alguien experto que sepa y ustedes apalancarse de ellos y de eso. Ok, qué interesante, la verdad. Fue muy interesante, muy emocionante la historia que tú nos cuentas. Y pues con esto terminamos nuestra primera entrevista. Posteriormente te estaremos realizando otra. Y pues muchas gracias por el tiempo que nos brindaste. Y muchas felicidades, ¿eh? Porque por todo lo que nos platicas, pues se ve que tienes un buen camino. Pues, mucho éxito. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. A Pues ti. estamos en En verdad, contacto. muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta